Hoy vamos a hacer relleno para empanadas de carne con papa. Así que sin más, comencemos. Y vamos a comenzar por la carne. Es medio kilo de carne picada que le vas a pedir a tu carnicero que la pase una sola vez por la picadora. Ahora vamos a pesar también medio kilo de cebollas. A las cebollas las vamos a cortar lo más chiquitito que podamos y las vamos a reservar en un bols. Recordá que es misma cantidad de carne que misma cantidad de cebollas. Y mientras tanto vamos a poner a cocer una papa mediana en agua con sal. También vamos a picar lo más chiquitito que se pueda, medio morrón rojo o medio morrón verde, de acuerdo a tu gusto. Y lo vamos a reservar. Ahora vamos a calentar una sartén y en ella vamos a colocar una cucharada de grasa de cerdo y una cucharada de aceite de oliva. Y una vez que esté derretida la grasa, vamos a agregar las cebollas y el morrón que habíamos picado. Vamos a revolverlo muy bien para que se integre todo perfectamente y que absorba un poco de la materia grasa que teníamos en la sartén. Ahora, para ayudar a que se cocine, vamos a agregarle sal, y esto es a tu gusto. Mientras, al lado seguimos cocinando la papa. Y cuando la cebolla haya cambiado de color y esté casi transparente, vamos a condimentar con una cucharada de ají molido, 2 cucharadas de pimentón dulce, que podés reemplazar por una cucharada del dulce y uno del picante, media cucharada de comino y media taza de caldo de carne. Vamos a agregar también un cuarto de cucharadita de orégano, y el caldo que agregamos puede ser natural o bien de pastilla concentrada. Vamos a revolver muy bien los condimentos con la cebolla y el morrón, y mientras tanto vamos a verificar que la papa esté cocida. Esto lo hacemos pinchando con un cuchillo y si cae fácilmente está lista. Ahora vamos a agregar la carne, la que vamos también a integrar muy bien con toda la cebolla que está en la sartén. Y ahora le vamos a agregar otra media taza, pero de agua caliente. Este relleno de empanadas de carne con papas es súper jugoso, te recomiendo que lo pruebes. Y ahora que la papa está un poquito más tibia, la vamos a pelar y la vamos a cortar en cubitos pequeñitos. Este relleno para empanadas de carne con papa es un clásico de las empanadas del norte argentino, específicamente de las empanadas salteñas, aunque ellos la carne la hacen cortada a cuchillo. No te olvides de probar nuevamente el relleno y rectificar a tu gusto el condimento. Y una vez que esté bien integrado, lo vamos a volcar a una fuente donde lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Le vamos a agregar cebollas de verdeo por encima y luego, cubriéndolos con film, lo vamos a llevar a heladera por 24 horas. Pasadas las 24 horas lo vamos a retirar y vamos a agregarle a este relleno de empanadas aceitunas verdes, 200 gramos, y 4 huevos picados. Lo vamos a integrar muy bien y ya está listo para ser utilizado para rellenar nuestras tapas de empanadas. Con estas te van a salir 48 empanadas. Mira qué jugoso que está este relleno. Y por acá te muestro cómo hacemos el repulgue con esta masa espectacular, que acá arriba te voy a dejar la receta para que vayas a verla al canal. La podés usar tanto para empanadas al horno como fritas. Hoy vamos a hacerlas al horno. Y una curiosidad de estas empanadas
tipo salteñas es que tienen que llevar 13 repulgues. Para llevarlas al horno, nosotros la vamos a pintar con huevo. A una tanda le vamos a poner azuquitar por arriba, impalpable, que quedan espectaculares y están listas para comer estas deliciosas empanadas hechas con relleno de carne con papa. Si te gustó este relleno, no te olvides de dejarnos un me gusta y también suscribirte al canal, que nos ayudas un montón. Y mira cómo quedó por dentro esta riquísima empanada. Y por supuesto acá te dejamos muchas más recetas de Experiencias R. Será hasta el próximo video, no sin antes despedirnos. Chau, chau, chau y a volar.